Entonces, esas reacciones redox, ¿no? De transferencia de electrones y protones, que permiten el almacenamiento de energía, se suscitan a nivel de mitocondrias, la mayoría, y también se llevan a cabo a nivel del citosol, por si acaso. Por ejemplo, en el citosol, ¿qué reacciones redox hemos visto? ¿Se acuerdan que hemos visto la glucólisis? En la glucólisis hay una reacción donde se lleva a cabo ¿se acuerdan? Una oxidación y fosforilación a la vez. ¿Sí? Una oxidación y descarboxilación, me parece. No, oxidación. Entonces, ahí es donde participa el NAT y el NAT se va a reducir. Es en la glucólisis. Uno. Otras reacciones redox, por ejemplo, es cuando las purinas, es decir, nucleótidos, van a ser degradados hasta ácido úrico. Ahí también se llevan reacciones redox. ¿Y dónde se llevan a cabo? A nivel de citosol. El resto de reacciones redox, ¿no? O la gran mayoría, son las que están implicados en la cadena respiratoria, por ejemplo, o también el ciclo de Krebs, ¿no? O también en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Entonces, todas esas reacciones se dan a nivel de las mitocondrias. Ok, ahora, la pregunta es, bueno, por teoría, profesora, me dicen ustedes, ya sabemos que son reacciones redox, ya sabemos que es por transferencia de electrones, ya sabemos que permiten, ¿no? El almacenamiento de la energía en ciertas moléculas. Todo eso ya sabemos. Pero ¿cómo lo demostramos, profesora? ¿Cómo sabemos que se están dando esas reacciones redox? Entonces, eso se demuestra a nivel de laboratorio. ¿Cómo así? Mediante evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Entonces, una de ellas es, por ejemplo, el aceptor artificial de electrones. Esos aceptores artificiales de electrones van a ser nuestras evidencias, van a ser nuestros indicadores que las reacciones redox se están llevando a cabo. ¿Qué de peculiaridad tienen estos aceptores artificiales de electrones? Por ejemplo, tenemos uno bien conocido, que es el azul de metileno. Otro es el diclorofenol indofenol. Bueno, les contaré que el azul de metileno y el diclorofenol indofenol, como aceptores artificiales de electrones, cuando aceptan los electrones cambian de color. Eso es lo interesante. Entonces, aceptan los electrones y desaparecen. ¿Ustedes han visto esa película qué se llama? Del Señor de los Anillos. Hay varios episodios, ¿han visto? Bueno, esos enanitos, ¿no? De que tenían eh, digamos, se habían propuesto cumplir un objetivo. Era desaparecer el anillo, ¿no? Porque ese anillo estaba llevando problemas a nivel de las poblaciones. Entonces comenzaron a aparecer, creo, eh, ¿cómo se dice esto? Ciertos personajes, ¿no? Malignos, qué sé yo, y estaban en plena guerra. Y entonces estos enanitos tenían que desaparecer en una montaña o en como especie de un volcán, ese anillo. Pero tal era la influencia del anillo de que había una especie de ¿no? De ¿cómo le puedo decir? Un gnomo, algo así, de que quería ese anillo para ser poderoso, algo así, ¿no? Entonces, y el enanito que llevaba el anillo en algún momento tuvo debilidad y quiso apropiarse del anillo y se puso en el dedo, ¿no? Y entonces cuando se pone el anillo en el dedo, desaparece, ¿sí? Se vuelve invisible. Entonces, algo así sucede con el azul de metileno y el diclorofenol indofenol. Cuando estas moléculas reciben los electrones y protones de otro sustrato, desaparecen o se vuelven incoloros. ¿Ya? Eso es lo interesante. Entonces, vamos a ver cómo trabajan, especialmente el azul de metileno. Ahí está.
Mírenlo cómo es el azul de metileno. Entonces, este azul de metileno, el que está arriba, está en forma oxidada. Se podría decir que todavía no recibe los electrones y protones. Entonces, tiene color azul, ¿cierto? Entonces, cuando va a recibir los protones y los electrones, ¿no? Entonces, miren lo que pasa, ¿no? Este se vuelve incoloro. Cuando se reduce, entonces se vuelve incoloro, ¿no? Eso es lo que sucede con el azul de metileno. Igual acá, el diclorofenol indofenol también tiene esa función, ¿no? Es azul también. Y cuando se reduce, pierde el color azul. Este diclorofenol indofenol es muy útil para, por ejemplo, evidenciar o cuantificar el ácido ascórbico, ¿no? En muestras biológicas mediante la titulación, ¿ok? Entonces, es muy útil para medir la cantidad de ácido ascórbico o el ascorbato o vitamina C en una muestra biológica. Ok, entonces, ¿cómo en sí vamos a ver nosotros la experiencia, lo real, miren, algo así. Entonces aquí tenemos dos tubos de ensayo, ¿no? Si se dan cuenta, este tubo de ensayo, hay uno que está de color celeste. Es por la combinación de una solución que puede ser la leche, por ejemplo, leche hervida o leche, perdón, leche de vaca, y en el cual se va a poner el azul de metileno, y por eso da ese color, ¿no? Celeste. Y se incluye ahí los componentes o los reactivos para que ese azul de metileno se reduzca o sufra un proceso de reducción. Entonces, cuando sufre ese proceso de reducción, vean ustedes qué pasa. Ese azul de metileno se vuelve incoloro. Tiene que salir así, como simplemente como si no tuviera azul de metileno, simplemente está la leche, algo así. ¿Ok? Eso es lo que se debe percibir, ¿no? En este tipo de experimentos, siempre y cuando aquí en la reacción de redox, donde el azul de metileno se va a reducir, vaya a participar una enzima en especial. ¿Ya? Entonces, ya saben que todas reacciones redox o todo tipo de reacciones, siempre hay una enzimita que cataliza las reacciones cuando se tratan de sistemas biológicos. Bien, otra forma de evidenciar que estas reacciones redox es mediante el consumo de oxígeno. El consumo de oxígenos, entonces, se evalúa mediante este sistema. ¿Cómo se llama este sistema? Se llaman respirómetros. ¿Ya? Respirómetros. ¿Los respirómetros en qué consisten? Es un sistema cerrado, como pueden observar. Ahí, básicamente, se tiene un matraz y este matraz está conectado en forma tubular a un barómetro o un manómetro. El manómetro tiene una determinada cantidad de mercurio, ¿no? El mercurio simplemente nos va a permitir medir cuánto de oxígeno se va consumiendo. Y esta parte que está oscura es se podría decir, la escala de medida en milímetros, donde se va a medir o en centímetros, como quiera. Entonces, donde se va a medir la cantidad de oxígeno que se va consumiendo durante el proceso de reacciones redox o de oxidación. ¿Listo? Entonces, eso es el sistema llamado también respirómetros. Así se llaman, respirómetros. Respirómetros, ¿por qué? Porque mediante las reacciones redox, en donde hay la participación de oxígeno, ¿no? Ese oxígeno nos va a permitir evidenciar que sí se están llevando a cabo las reacciones redox. ¿Cómo sabemos que el oxígeno se está consumiendo? Porque este mercurio va a ir ubicándose en el espacio que el oxígeno va dejando. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo por acá, mientras que el oxígeno se va consumiendo. Ahora, acá tenemos hidróxido de sodio. ¿Qué función cumplirá este hidróxido de sodio?
Bueno, el hidróxido de sodio, que se encuentra en forma sólida, no en forma de solución, sino en forma sólida, tiene la finalidad de atrapar al CO2. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el CO2 si solo estamos midiendo la cantidad de oxígeno? Pero recordarán que en las reacciones redox, especialmente en el ciclo de Krebs, se genera ¿qué? CO2. Y el CO2, como el oxígeno, son gases. Por lo tanto, si el oxígeno se va consumiendo, el CO2 se va generando. Y entonces ese CO2 va a estar ocupando el espacio del oxígeno. Por lo tanto, el mercurio en ningún momento se va a mover, ¿no? Porque el CO2 le va a impedir. Está ocupando el espacio que va dejando el oxígeno. Entonces, para que no nos interfiera con el trabajo o que no nos interfiera como para que midamos la cantidad de oxígeno, ¿qué debemos hacer? Debemos atrapar ¿a quién? Al CO2. Entonces, ¿cómo lo atrapamos? Mediante el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene esa capacidad de atrapar al CO2. Entonces, una vez que ya atrapamos al CO2, entonces vamos a poder visualizar cuánto de oxígeno se va consumiendo en un determinado tiempo durante estos procesos de reacciones de óxido-reducción. Ahora, ¿qué material biológico podríamos utilizar para que se lleven a cabo las reacciones redox? Muy fácil, podemos hacerlo a través de un tejido que es el hígado, que es el más apropiado. Entonces, en el hígado se llevan a cabo mayormente, ¿no? Lo que es esas reacciones redox en mayor proporción, porque es un tejido noble, ¿no? Los hepatocitos. Los hepatocitos o el hígado es el que generalmente recibe a todas las sustancias que vienen de afuera. Entonces, está en mayor actividad, ¿no? Por eso se elige ese tejido. Entonces, el hígado se lo homogeniza, es decir, se lo tritura, se lo licúa, si quieren así llamarlo, con soluciones salinas fisiológicas para constituir un extracto enzimático. De esa manera, entonces, facilite las reacciones redox, ¿no? Durante el experimento y podamos ver cuánto de oxígeno se va a consumir. Esa es la función de estos respirómetros. Miden el consumo de oxígeno. ¿Y por qué elegimos el oxígeno? Porque como es un gas, este gas, si se llevan a cabo las reacciones redox, este gas se va consumiendo. Entonces, esa es nuestra evidencia. Acá tenemos, por ejemplo, el NAT, ¿no? El NAT reducido que se genera en ciclo de Krebs, ¿no? Va a una cadena respiratoria y el último en participar en esas reacciones redox de la cadena respiratoria es el oxígeno. Entonces, estas reacciones redox siempre, escuchen bien, siempre se van a llevar en presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no se llevan a cabo. Por eso se le llama también combustión, ¿no? O también se le llama respiración, ¿no? Porque el oxígeno es el que participa en última instancia. Y una tercera forma de evidenciar las reacciones redox es esta, el uso de la oxihemoglobina. La oxihemoglobina se le llama así porque ustedes saben, por conocimiento, que la hemoglobina es una proteína que transporta gases. ¿Qué gases? El oxígeno, por un lado, y por otro lado el CO2. Bien, entonces, hay vías sanguíneas, ¿no? Donde recogen el CO2 que se va generando a nivel celular y lo transportan hacia el exterior. Lo llevan hacia los pulmones y a nivel de los pulmones se expulsa el CO2, ¿sí? Bien, ahora, esas mismas hemoglobinas, entonces recogen el oxígeno que viene de los pulmones y se los lleva ¿hacia dónde? Hacia las células, ¿sí? Bien, ahora, esta hemoglobina no va solita, por supuesto, necesita de una célula. ¿Cuál es esa célula? Los eritrocitos.
eritrocitos o los glóbulos rojos. Y por la hemoglobina, como tiene color, especialmente color rojo, entonces vamos a ver por eso a estas células de color rojo. Bien. Entonces, ¿cómo trabajan? Vamos a ver eso. Ahí está. Miren, los eritrocitos. Dentro de los eritrocitos se encuentra la hemoglobina. Entonces, esa hemoglobina va a atrapar al oxígeno y lo transporta a través de los vasos sanguíneos. Especialmente vasos sanguíneos que transportan sangre arterial. Vean ustedes el color característico que adquiere la hemoglobina cuando transporta oxígeno. Adquiere un color bien rojo, un color intenso, ¿no? Rojo. Ahora vean ustedes cuando transporta el CO2. Cuando transporta el CO2, ¿no? Por las vías sanguíneas, ¿no? Que están transportando sangre venosa, entonces adquieren otro color. Es muy diferente, ¿ya? Entonces, cuando transporta CO2, quieren un color rojo opaco. Pero cuando transportan oxígeno, adquieren un color rojo más intenso, más vivo. Mediante esta oximoglobina también podemos evidenciar que se están llevando a cabo las reacciones redox, ¿sí? En forma indirecta, indirectamente. Entonces, de estas tres formas, nosotros vamos a llevar a cabo dos experimentos. Vamos a considerar las dos primeras. Mediante el uso de sector artificial de electrones y mediante el respirómetro o el consumo de oxígeno, que nos permite el consumo de oxígeno. ¿Listo? Entonces vamos a la parte experimental. Atentos, apunten, que a veces creo que se me escapan y no están atentos. Entonces, el primer experimento que vamos a realizar es la acción de la xantino deshidrogenasa. Esta enzimita, xantino deshidrogenasa, se encuentra a nivel de las células, normalmente cumpliendo una función determinada, degradación de las purinas hasta ácido úrico. Eso es lo normal. También está presente, para la suerte de nosotros, en la leche. Entonces, es un material biológico que nos va a ayudar a demostrar experimentalmente estas reacciones redox. Bien, entonces, ¿cómo vamos a demostrar que la enzimita, esta enzimita, la xantino deshidrogenasa, está trabajando en este tipo de reacciones redox? Es decir, en la transferencia de electrones y protones. ¿Cómo? Fácil, mediante el sector artificial de electrones. ¿Cuál es el más conveniente? El menos costoso. Es el diclorofenol. No, perdón, es el azul de metileno. El diclorofenol indofenol es más para análisis, ¿no? En cambio, el azul de metileno se encuentra en cualquier laboratorio. Bien, entonces, antes de ver la parte experimental, vamos a explicar un poquito cómo es su acción de esta enzima y dónde realiza esa función. Entonces, esta enzimita, la xantino deshidrogenasa, trabaja a nivel de citosol. A nivel de citosol. ¿Listo? Perfecto. Bien, también recibe el nombre, ¿no?, de xantino oxidasa. Ese término también es apropiado para ella. ¿Qué es lo que hace? Bueno, como les dije, esta enzimita trabaja en las últimas dos reacciones en la degradación. Escuchen bien, en la degradación de las purinas. ¿Cuáles purinas? Ahí tenemos, miren. Es el ATP o el GTP, por ejemplo. Estas purinas lo consumimos a diario, a nivel de la dieta, ¿no? En los alimentos. Y entonces, cuando hay un exceso, cuando necesitamos de degradar estas purinas, entonces recurrimos a estas reacciones de degradación, ¿no?, de estas purinas, y las últimas dos reacciones es donde participa esta enzimita.
ya sea la xantino deshidrogenasa o la xantino oxidasa. Entonces, en la última reacción, ¿no? Un derivado de estas purinas, que es la hipoxantina, se va a oxidar. Se oxida en xantina. Y en esta reacción de óxido-reducción participa nuestra enzimita, que es la xantino oxidasa o xantino deshidrogenasa. ¿Quién se va a reducir? Fíjense bien, es el oxígeno. El oxígeno se reduce y se reduce en forma de peróxido de hidrógeno. Bien, en la última reacción, la xantina nuevamente se va a oxidar. Se oxida. Y por acción de esta enzimita, la misma enzimita, la xantina oxidasa, entonces la xantina se transforma en ácido úrico. O se genera o se convierte en ácido úrico. El oxígeno nuevamente participa en la reacción de óxido-reducción, el cual se va a reducir. Se reduce en peróxido de hidrógeno. Bien, al final de todas estas reacciones, lo que importa es que las purinas se transformen en ácido úrico. Ahora, este ácido úrico normalmente se acumula a nivel de las articulaciones, ¿no? Lo primero que tenemos que es encontrar a esta enzimita. ¿Dónde la encontramos? En la leche. Entonces, lo usual es que se proceda a comprar una determinada cantidad de leche. ¿Qué leche? Dirán ustedes, bueno, profesora, podemos traer también la leche de tarro, o decir la leche evaporada. ¿Puede servir? No, no nos sirve. ¿Por qué dirán ustedes? Porque esa leche ya ha sido procesada, ha sido pasteurizada. Entonces, no nos sirve. Nos sirve la leche fresca, que no ha sido hervida, ¿no? Ha sido extraída directamente de la ubre y llevada al laboratorio. Esa leche no sirve. A ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué la leche fresca y las otras leches no? Si se recordarán, en esa leche se encuentra la enzimita. Si la afectamos con calor, ¿qué le va a pasar a la enzima? A ver cómo vamos a preparar, ¿no?, esta leche en los diferentes sistemas. Les voy a explicar qué es lo que va a suceder. Es decir, vamos a ver eh, el fundamento del experimento, ¿ya? Atentos. Entonces, para el experimento, además de la leche, donde se encuentra la enzimita, vamos a necesitar que un donador de protones y electrones. Ahí lo tienen, es el aldehído fórmico. Y este aldehído fórmico debe estar hidratado. ¿Listo? Es el donador de protones y electrones. Ok, ese es uno de los sustratos. Bien. Ahora, vamos a necesitar otro sustrato. ¿Cuál es? El FAT. Estos dos van a participar en la reacción de óxido-reducción. El aldehído fórmico, que es el donador de protones y electrones, y el FAT es el que va a aceptar los protones y los electrones. Bien, entonces se lleva a cabo las reacciones redox, gracias a la enzimita. Entonces, el resultado de esta reacción es que el aldehído fórmico, al perder los protones y los electrones, y lo dona al FAT, este aldehído fórmico se va a oxidar. Se oxida en ácido fórmico. Y el FAT, al recibir los protones y los electrones, se va a reducir, ¿no? Ahí lo tenemos, el FAT reducido. Esta reacción redox, ¿no?, que se va a dar en forma artificial a nivel de laboratorio, en lo que vamos a hacer, es gracias a la enzimita, la xantino deshidrogenasa. ¿Listo? Bien, ahora, este FAT que ha recibido los protones y los electrones, si en el sistema le ponemos la evidencia, que va a ser nuestro indicador, en este caso el aceptor artificial de electrones, ¿quién es? El azul de metileno. Entonces, ese azul de metileno está listo para recibir los protones y los electrones que le va a donar el FAT. Este FAT entonces le cede los protones y los electrones.
Entonces, nuevamente se va a llevar una reacción redox. También la enzimita va a participar en esta reacción, ¿no? Entonces, el FAT le va a donar los protones y los electrones a ¿quién? Al azul de metileno. Y el FAT queda reducido, oxidado, ¿no? De ser reducido, al donar sus protones y electrones queda oxidado. ¿Y qué le va a pasar al azul de metileno? El azul de metileno se reduce. Y al reducirse, pierde el color azul, ¿sí? Se vuelve incoloro. Pero hay un inconveniente, chicos. El azul de metileno, así como de fácil acepta los protones y los electrones del FAT, también es capaz de donar los protones y los electrones así, rápido. ¿Y a quién se lo daría? ¿A quién creen? Al oxígeno. Entonces el oxígeno está listo para recibir los protones y los electrones de que le va a donar el azul de metileno. Entonces, si el azul de metileno dona, se va a oxidar. Y al oxidarse, nuevamente se vuelve azul. Y el oxígeno, al recibir los protones y los electrones, se va a reducir. Y se reduce en forma de peróxido de hidrógeno. Bien, tan rápido es esa transferencia de electrones que ni nos vamos a dar cuenta. ¿Cuándo, en qué momento el azul de metileno se redujo y donó los protones, los electrones al oxígeno? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a evidenciar eso si es tan rápido la transferencia de electrones? Entonces, tenemos que hacer algo. Tenemos que impedir que este oxígeno no participe en el experimento. Tenemos que bloquear la participación del oxígeno. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, utilizando como una especie de tapa, ¿no? Sea parafina líquida. Pero es muy complicado trabajar con la parafina, porque la parafina es muy parecida a la cera. Entonces hay que calentarla, hay que volverle líquido, después agregarla a los tubitos, es todo un problema. Más fácil es utilizar aceite. Ahí está. Entonces el aceite es más fácil de manejar. Entonces bloqueamos la participación del oxígeno con aceite. Entonces, si ya no participa el oxígeno, el azul de metileno quedará reducido permanentemente. Por lo tanto, de ser de color azul, quedará incoloro para siempre, se podría decir, siempre y cuando el oxígeno no participe. Entonces, si la enzima trabajó, ¿no? Estas reacciones redox, el azul de metileno queda reducido y incoloro. Incoloro. Entonces, esa es nuestra evidencia, ¿ya? Este es el fundamento de cómo vamos a evidenciar, ¿no? La participación o la acción de la santina deshidrogenasa en las reacciones redox, mediante la decoloración del azul de metileno cuando se reduzca. Bien, entonces para este experimento necesitamos leche. Hemos dicho leche fresca, recién salidita, no de la ubre de la vaca. Bien, esta leche, bueno, en Tacna tenemos cualquier cantidad de leche, ¿no es cierto? Aunque está un poco adulterada porque ustedes saben que para vender mayor cantidad de leche lo adulteran, le echan agua, ¿sí? Pero se consume. Entonces, esta leche se procede, parte de esta leche se hierve, solo parte, no toda. Entonces, tenemos una porción de leche sin hervir y otra porción de leche hervida. Ya ustedes me dijeron que si hervimos la leche, vamos a provocar la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Entonces el grupo anterior me dijo, pero hay otras proteínas, profesora, también se desnaturalizan. Por supuesto, por ejemplo, ¿qué otras proteínas se encuentran en la leche? La caseína, las lactosalbúminas, las lactoglobulinas. Entonces, son varias proteínas que se encuentran en la leche y de hecho con la acción del calor se desnaturalizan. Pero además, la que estamos nosotros evaluando es la santino deshidrogenasa. Esa proteína, como actúa como una enzima, también se va a desnaturalizar. Entonces, ya hemos provocado, por acción del calor, o hemos afectado a la enzimita. Bueno,
Ahora, vamos a preparar 4 sistemas de tubo. ¿Listo? Un tubo, 2, 3 y 4. ¿Ok? Bien. En el tubo 2, se va a agregar 5 mililitros de leche hervida. 5. En el tubo 1, 3 y 4 se va a agregar la leche que no ha sido hervida. 5 mililitros también. Ok. Entonces, todos los tubos tienen leche, pero solo en el tubo 2 está la leche hervida. Y hay una diferencia, ¿no? Listo. Ahora, todos los sistemas tienen que tener azul de metileno. ¿Cuánto? 0,4 mililitros. Todos, para saber si se va a llevar a cabo la decoloración o no se va a llevar a cabo la decoloración. ¿No? ¿De quién? Del azul de metileno cuando acepte los electrones y protones. Bien, todos tienen que tener azul de metileno. Entonces vamos a ver que todos se vuelven azulitos. Bueno, no celestes, ¿no? Celestes en combinación con la leche. Tenemos ahora entonces la leche hervida, la leche sin hervir y el azul de metileno. ¿Qué sigue? En los 2 últimos tubos vamos a agregar inhibidores. Vean ustedes. El halopurinol, el tercero, el cianuro, al cuarto. De cada uno, 1 mililitro al tubo que corresponde. 1 mililitro. Ahora dirán ustedes, ¿qué es el halopurinol? El halopurinol es un inhibidor. ¿Inhibidor de quién? De la enzima, de la xantino deshidrogenasa. Inhibe a la xantino deshidrogenasa. Apunten. Inhibe el halopurinol, inhibe a la xantino deshidrogenasa. La inhibe, la bloquea, no le permite trabajar. ¿Listo? Bien. Ahora, en el tubo 4 vamos a agregar otro inhibidor. Pero este inhibidor afecta a otra enzima, a la a la citocromo oxidasa. Nada tiene que ver con la xantino deshidrogenasa, nada. Afecta a otra enzima. Pero lo tenemos en el tubo, profesora. ¿Lo puede afectar? No. Ahí está el inhibidor, pero la enzimita sigue trabajando, ¿ok? Entonces ya saben, el halopurinol sí es inhibidor de esta enzima, de la xantino deshidrogenasa. Pero el cianuro no. Pero el cianuro es otro inhibidor, me dicen. Sí, pero es inhibidor de otra enzima, es de la citocromo oxidasa. Es inhibidor de la citocromo oxidasa. Bien, ya entonces se va dando diferencias. Ahora procedemos a ¿qué? ¿Qué nos falta? Al primer tubo, bueno, solo está la leche con el azul de metileno. El segundo tubo está la leche hervida con el azul de metileno. El tercer tubo está la leche normal con un inhibidor, ¿no? Y el cuarto tubo está la leche con el cianuro. De hecho, que ustedes saben que en la leche se encuentra la enzima. Bien, ¿qué nos falta? ¿Qué dicen? ¿Qué nos falta? El aceite. No, bueno, el aceite, cierto. Pero principalmente nos falta dónde va a permitir o catalizar la enzima. ¿Con qué sustrato va a trabajar? Con el aldehído fórmico. Entonces nos falta el aldehído fórmico. Ahí está. Entonces, a todos los sistemas ponemos aldehído fórmico. ¿Cuánto? 0,8 mililitros. El sustrato. Si no, ¿cómo va a catalizar la enzimita? El aldehído fórmico. Le agregamos a todos los sistemas. Ya. Ahora, como el oxígeno está rondando ahí a los sistemas, ¿qué debemos hacer? Bloquear a los oxígenos, ¿sí? Los bloqueamos. Pero antes debemos agitar los tubos solo una vez, 2 veces, y procedemos rápidamente a tapar. ¿Con qué? Con una capa de aceite. Ahí está. De esa manera, el oxígeno ya no va a participar. Y entonces las reacciones redox se llevarán a cabo. ¿En qué sistemas? ¿En cuál de los sistemas se llevará a cabo las reacciones redox? Vayan pensando. Bueno, ya agregamos el aceite, ¿no? Previamente, después de agitar, y ahora procedemos a incubar.
Se incuban los 4 sistemas a una temperatura de 37 grados y por un tiempo máximo de 15 minutos. Hacemos una evaluación a los 5 minutos. Si no hay decoloración, entonces esperamos otros 5 minutos más. Si aparece una decoloración intermedia, esperamos otros minutos más. Y a los 15 minutos, entonces, de lleno, algunos sistemas van a decolorar y en otros sistemas no. Entonces, el tubo 1 hay decoloración porque ahí no se afectaba ni por inhibidor, nada, ni por el calor, nada. Todo se ha llevado a cabo normalmente, entonces la enzimita trabajó. En el segundo tubo, la enzimita fue desnaturalizada por acción del calor, por lo tanto la enzima no trabajó. Entonces no se ha dado la decoloración. En el tercer tubo, manifestaron de que estaba presente el inhibidor, ¿no? De la enzima, que es el allopurinol, y le está afectando a la enzima, por lo tanto la enzimita no puede llevar a cabo su función catalítica. Y en el cuarto sistema hay otro inhibidor, como decía Maricielo, pero ese inhibidor nada tiene que ver con la santina deshidrogenasa. Entonces la santina deshidrogenasa trabaja normalmente, por lo tanto hay decoloración. Ese es el resultado. Excelente, muy bien, ¿no? Algo bien facilito. Y esto podemos observarlo, es un trabajo bien bonito a nivel laboratorio. Qué pena que no estuviéramos, ¿no? En el laboratorio. Entonces, como hemos afectado a la enzima en el tubo 2 y viéndola, entonces la enzimita ya no puede trabajar como catalizadora. Entonces el azul de metileno ya no se va a reducir. Por eso no se decolora. En el Ah, tubo 3, ajá, dime, que quiere decir dime, que dime. en este caso la que trabaja, la enzima que trabaja es el satino deshidrogenasa.